Ya son las 12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos a esta hora con el exministro de Finanzas, Marco Flores, economista, analista económico, que nos acompaña para nuestro segmento de entrevistas. ¿Cómo está, economista Flores? Buenas tardes. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Les saluda Licenia Espinel. En la Asamblea Nacional se continúa con el análisis del denominado proyecto de ley de defensa de la dolarización, como lo ha llamado el gobierno nacional. Varias personas han comparecido a la Comisión de Régimen Económico, que es la que está tratando este tema, que deberá ser luego puesto a consideración del Pleno. Entre los invitados resaltan nombres como, por ejemplo, el ex vicepresidente Alberto Dajic, el analista económico Alberto Acosta Burneo, entre otros, que defienden el supuesto objetivo de esta ley, que, al decir del gobierno, es defender la dolarización. Pero también hay criterios encontrados, pues hay otros sectores que dicen que esto esconde detrás el interés de privatizar el Banco Central y ponerlo al servicio sin límite del sector financiero privado. ¿Cuál es el análisis que usted ha podido hacer con este proyecto que ya está en manos de la Asamblea y que, según el gobierno, ha sido modificado para evitar vicios de inconstitucionalidad? Buenas tardes, bienvenido. Está silenciado, economista, no le escuchamos. Disculpe, un gusto saludarla a usted, Licenia, espero que se encuentre bien, y un saludo para toda su audiencia. Bueno, este es un proyecto de ley que produce modificaciones profundas y sustanciales en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Yo voy a comparecer hoy tarde a la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional para dar mis criterios sobre este proyecto, y le voy a adelantar algo de lo que voy a decir. En primer lugar, este es un proyecto que viola la Constitución, está contrariando la Constitución, porque el artículo 261 de la Constitución dice: el Estado central tiene competencia exclusiva sobre las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal, monetaria, comercio exterior y endeudamiento. Competencia exclusiva. Y luego el artículo 303 de la propia Constitución dice que la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. Estas son normas expresas y directas que le otorgan, en definitiva, al Estado ecuatoriano la potestad de dirigir la política económica a través del Banco Central. Este proyecto de ley entrega esa potestad a 5 directores, todos provenientes del sector privado, que serían seleccionados por el presidente Moreno para que la Asamblea los nombre. En todo caso, el tema constitucional tendrá que resolverlo, a mi juicio, la Corte Constitucional. Pero también, cuando hay una violación evidente, me parece que es muy claro lo que está sucediendo aquí al tenor de los artículos que le acabo de leer. Ahora vamos a la sustancia de lo que dice la ley. En primer lugar, estos 5 directores, que, como le digo, provienen del sector privado, van a manejar no solamente el dinero que depositan los bancos privados y otros intermediarios privados financieros que depositan en el Banco Central y que forman parte de la Reserva Internacional, de acuerdo a la ley. No solamente van a manejar eso de acuerdo a la ley, sino que también van a manejar el otro 50% que constituyen los depósitos de las instituciones públicas. Es decir, 5 personas del sector privado van a manejar el 50% de los fondos de la Reserva Internacional, que son fondos públicos, lo cual a todas luces es absolutamente inaceptable. Fíjese que en este directorio ni siquiera forma parte el ministro de Finanzas. Todos son personas privadas que vienen de afuera, y es evidente por las exigencias que establece la ley para nombrarlos, que son personas que han tenido relación directa con las instituciones financieras privadas del Ecuador. De manera que ahí podría producirse algún tipo de conflicto de intereses. Por otro lado, hay algo que es importante que la ciudadanía sepa. El sistema bancario ecuatoriano es un sistema oligopólico. Tiene 4 bancos grandes principales que controlan el 50% de los depósitos. Tienen el 50% de los depósitos, y eso significa que controlan el 50% del crédito. Estos directores que se nombrarían de acuerdo con este proyecto de ley
entre las facultades que tiene están las de modificar las tasas de interés y las tarifas bancarias y financieras. ¿Cómo se podría aceptar una cosa así en un mercado oligopólico y concentrado como el de Ecuador? Es decir, absolutamente impertinente la disposición. Voy a darle unos datos que son interesantes. En el año 2019, antes de la pandemia, esto no tiene nada que ver con la pandemia, antes de la pandemia, pero cuando el país tuvo un crecimiento económico de cero fue el crecimiento económico en el año 2019, los servicios privados, los servicios de los bancos privados sumaron 739 millones de dólares. Las utilidades brutas ese año fueron 990 millones de dólares con crecimiento económico cero. Deducidos los impuestos y otros cargos, las utilidades netas de los bancos privados fueron 686 millones de dólares. Pero los 900 millones de dólares salieron del bolsillo de las familias y de las empresas ecuatorianas en un año de cero crecimiento. Esto quiere decir que la política económica fue dirigida de manera sesgada. Y eso claramente se puede observar a través de la modificación de las tarifas bancarias por los actuales directores de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Por otro lado, hay algo que es importante, diseño. Son dos puntos cruciales. La dolarización no descansa en la Reserva Internacional. Así lo sostiene el gobierno, economista. Claro, el gobierno puede sostener lo que quiera, pero la verdad no es esa. Y tanto no descansa que durante 21 años la dolarización ha subsistido y ha subsistido con éxito y ha soportado todos los embates que han producido durante estos 21 años. ¿Cuántas veces se dijo que la dolarización se caía? ¿Cuántas veces se dijo que estaba en peligro? Y son 21 años de éxito de la dolarización que le han salvado al país de muchas cosas, pero sobre todo han mantenido el poder de compra de los salarios de los trabajadores y, por supuesto, del patrimonio de las familias. ¿En dónde descansa la dolarización? La dolarización descansa en la liquidez de la economía. La liquidez de la economía es la cantidad de dinero que hay en la economía y esta viene creciendo de manera normal, tanto que a este momento supera los 63.000 millones de dólares. Descansa en la balanza de pagos, que dentro de las circunstancias que vive el país se encuentra en condiciones normales. Descansa además en el crecimiento económico y a pesar de que no ha habido crecimiento económico en el gobierno del señor Moreno, la dolarización subsiste porque las otras variables la sostienen con gran fortaleza. La Reserva Internacional no es la que define la vida de la dolarización. Desde esa perspectiva, esta ley es mentirosa. Y es mentirosa porque le hace creer a la gente que si no se aprueba la ley, la dolarización se cae. Absolutamente falso. ¿Para qué sirve la Reserva Internacional? Fundamentalmente. La Reserva Internacional está compuesta de dos grandes bloques. El primero de dinero privado que viene de los bancos y de instituciones financieras a través del encaje bancario. Y el otro bloque es dinero público del Estado ecuatoriano, el Ministerio de Economía, la Corporación Financiera Nacional, el Banco de la Seguridad Social, las instituciones públicas en general. Más o menos 50%, 50%. La Reserva Internacional es útil ¿cuándo? Para garantizar, por ejemplo, si es que hay un retiro de depósitos no previsto del sistema bancario y los bancos se quedan sin liquidez, tienen esta plata en el Banco Central. Pero déjeme darle un dato. Al 26 de marzo de este año, los depósitos que hay en la Reserva Internacional, es decir, la liquidez de la Reserva Internacional, superan a los depósitos realizados por todas las instituciones financieras en el Banco Central. Dicho de otra manera, todo lo que el saldo de la Reserva Internacional equivale al 111% de los depósitos realizados por las instituciones financieras privadas en el Banco Central. Lo cubre de sobra. Ahora, en 21 años, ¿cuándo se ha utilizado la Reserva de manera sustantiva para poder cubrir eventuales retiros de depósitos? No se la ha utilizado de manera sustantiva. Los depósitos de las instituciones financieras han permanecido estables. A veces han habido retiros que han sido cubiertos sin ningún problema, pero además los bancos tienen un fondo de liquidez. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el Ecuador en este momento atraviesa una calamidad enorme
desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la economía. Esta es la peor crisis de la historia del Ecuador y no tiene dinero. Y no tiene dinero por varios motivos. Uno de esos motivos es por la deplorable política económica que ha ahogado y asfixiado el crecimiento económico antes de la pandemia. Luego porque la reestructuración de la deuda realizada por el señor Martínez, parcial de la deuda externa, no cumplió con dos propósitos fundamentales de toda reestructuración. Volver a los mercados. El Ecuador no ha podido volver a los mercados a financiarse. No tiene financiamiento en el exterior, en los mercados internacionales. Y tampoco cumplió con el otro propósito. El otro propósito es tener una deuda pública sostenible. La deuda pública no es sostenible, tanto que los bonos ecuatorianos en este mismo momento en los mercados internacionales se cotizan al 30% del valor nominal. Tienen un castigo del 70%. Una cosa verdaderamente terrible. Entonces el Ecuador tiene pocas fuentes de financiamiento, la gente se está muriendo, no hay las vacunas, no hay una política de salud realmente definida para comenzar con la vacunación a la gente, porque la COVID hace dos cosas: mata a las personas y destruye la economía. Y tampoco hay dinero para meterlo en la economía y reactivar la economía, que es imprescindible para salir de esta circunstancia de calamidad y de tragedia. En estas circunstancias es necesario tomar, precisamente por estas circunstancias, tomar una parte razonable, por supuesto, de la Reserva Internacional para estos propósitos, para atender estos propósitos. Porque el Estado ecuatoriano no puede estar sentado encima de la plata mientras la gente se muere o mientras la economía sigue asfixiada y sigue destruyéndose. Lo que tenemos es una economía en ruinas. Aquí no estamos hablando de que la Reserva Internacional debe servir de caja chica de ningún gobierno, pero tampoco se puede convertir en un cofre sagrado que, a pesar de la calamidad, de las enormes necesidades que tiene la población ecuatoriana, no se pueda tomar una parte razonable que no implique el riesgo de la Reserva Internacional, que está en 5.700 millones de dólares. Si usted saca de ahí 1.000 millones o 1.500 millones, no va a pasar nada en el Ecuador, pero va a poder ayudar al sistema económico y a la gente. Economista, entonces, a mí me nace la preocupación por todo lo que usted ha expuesto y que lo va a exponer también a la Comisión de Régimen Económico. Si son 5 personas las que van a integrar este directorio y son todas del sector privado, que provienen de la banca, obviamente, porque necesitan cumplir con una serie de requisitos y los únicos que tienen esos requisitos son gente que han venido trabajando en la banca. Y no hay un representante del Ministerio de Finanzas, es decir, del lado del Estado. ¿Quién va a controlar a estas personas para que no se dé ese conflicto de intereses que evidentemente nace allí al venir del sector privado y al controlar el 50% de fondos de esta reserva para el sector privado? Se van a controlar ellos mismos y la auditoría externa que dicen que van a nombrar. Pero fíjese que antes la Contraloría del Estado tenía una actividad de control mucho más fuerte de la que contempla ahora esta ley, porque le han dado la vuelta al tercer proyecto en este punto y establecen que sí que puede intervenir la Contraloría, pero solo sobre la parte administrativa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una mala inversión de la Reserva Internacional? ¿Nos quedamos sin dinero para poder pagar la deuda? ¿O nos quedamos sin dinero para atender obligaciones? Y hay algo que es importante señalarle aquí para que sepa la gente. Y esto es fácilmente verificar. ¿Cuál es la razón de esta ley? ¿Se requiere realmente de una ley urgente? No, no se requiere. Tanto no se ha requerido que 21 años no ha habido esta ley urgente. Pero siempre es bueno tener una ley que fortalezca los principios de la buena economía. Pero no esta ley, porque esta ley tiene verdaderamente cosas nocivas para la economía. Es el interés, economista, es el interés del gobierno, del presidente Moreno, que ya tiene menos de 2 meses de vigencia, digamos, y le restan apenas menos de 2 meses en funciones. Si el interés del gobierno es fortalecer la dolarización, defenderla, ¿no hubiera sido más adecuado que la envíe al inicio de su gestión? Pero claro, por eso le digo, han pasado 21 años y 4 años del gobierno del señor Moreno. Pero yo creo que hay 2 razones o 3 razones por las cuales se hace esto, por las cuales se insiste en este proyecto. Primero, presentarle a la opinión pública una alternativa de que si no se aprueba la ley se cae la dolarización, es decir, meterle miedos. Y que no se pueden tomar recursos de la Reserva Internacional porque hay un candidato que ha ofrecido tomar recursos de la dolarización, de la Reserva Internacional. Es decir, lo que se está tratando aquí es obviamente de una manipulación política para sesgar el concepto. Evidentemente. En segundo lugar,
luce claramente que se trata también de dejar nombrados, que el presidente de la República actual, el señor Moreno, deje seleccionados los vocales que van a integrar estos directorios del Banco Central, estos vocales privados, y que la Asamblea, como dicen en quiteño, los deje nombrando. Es decir, quedan blindados unos por 5 años y otros por 2 años. Pero además, los economistas y en general quienes hacemos opinión, tenemos fuertes sospechas de que de lo que se trata es de nombrar a algunos de los vocales actuales que son responsables de la definición de las tarifas por servicios financieros, para que se queden 5 años más, es decir, en un próximo gobierno. Razón por la cual, entre las cosas que debe hacer la Asamblea, es, si es que aprueban esta ley en la forma que lo aprueben, es incluir una disposición transitoria, eliminando la posibilidad de que los actuales vocales que están actualmente en funciones sean ratificados o tengan o recaiga sobre ellos un nuevo nombramiento si es que esta ley fuera aprobada. Pero al final del día hay una razón poderosa para poder para haber presentado esta ley, dice. ¿Y sabe cuál es? Simplemente revisemos, hay que revisar el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Dice específica y estrictamente que el Ecuador se compromete a mantener al día los pagos de la deuda externa. Y además el Fondo Monetario está condicionando los desembolsos. Por ejemplo, este desembolso de 400 millones del 15 de abril, dice, ustedes me aprueban esta ley si quieren recibir la plata. Si no aprueban la ley, no hay el desembolso de los 400 millones del 15 de abril. Evidentemente es para pagar la deuda, pero hay prioridades en la vida. Por eso le decía aquí, la gente se está muriendo y la economía se está destruyendo. Es decir, con esta ley, economista Flores, lo que se estaría es afectando la dolarización que se busca o que se pretendería defender, si se aprueba, si la Asamblea comete la irresponsabilidad de aprobarla cuando ya está terminando un gobierno y debería dejar que sea la nueva Asamblea la que lo discuta, la que lo analice. Bueno, yo creo que los propósitos ahí al menos son dos. Como le dije, el uno es un propósito político, sin duda alguna, sin duda alguna. Y el otro, la otra razón tiene que ver con lo que le acabo de decir, las exigencias del Fondo Monetario, apoyado por los economistas criollos, por el coro mediático, el ministro de Finanzas y la gerente del Banco Central. Esa gerente del Banco Central que hace poco nomás decía que es procedente y conveniente el uso de la Reserva Internacional en casos de financiamiento del Estado ecuatoriano. Y que ahora ha cambiado su discurso. Claro, absolutamente. Hay un punto también que es importante señalar para que se vean las contradicciones de aquí. Y es el siguiente. Esta ley prohíbe que incluso en situaciones de grave calamidad, como la que está viviendo el Ecuador en su economía y en el sector salud, con gente en la situación en que se encuentra la crisis sanitaria y la crisis económica, prohíbe que se pueda financiar razonablemente, digo, razonablemente, acciones inmediatas que requiere la economía y la salud de la gente. Si tenemos los mercados cerrados, si no tenemos financiamiento ni tenemos dinero, es obvio que hay que usar el dinero que tenemos disponible. Entonces, le prohíben al país usar una parte de la reserva, pero curiosamente la ley abre la puerta para otorgar créditos a los bancos privados, créditos de liquidez. Entonces surge una pregunta aquí, ¿no? ¿Cómo los créditos de liquidez, el financiamiento a los bancos privados resultan buenos y el financiamiento al sector público, en este caso al Estado ecuatoriano, resulta malo? Esto más bien parece la ley del embudo. Lo que es bueno en un caso es malo en otro caso. Estas son las razones detrás de todo eso. Pero finalmente, la dolarización no se sostiene en una ley, porque la ley puede ser modificada o puede ser incluso derogada. La dolarización se sostiene en el crecimiento económico, en las políticas inclusivas, en la generación de empleo, en todo lo que hay que hacer en el Ecuador. Y por supuesto, se sostiene en la liquidez de la economía. Y esa liquidez es estable, a pesar, como dije, de que no ha habido crecimiento económico. Le queremos agradecer, economista, por su tiempo, por la información y las explicaciones que nos has dado, y le deseamos suerte en la exposición que va a tener este día ante los integrantes de la Comisión de Régimen Económico. Ojalá logre éxito con su explicación, economista Flores. Muchísimas gracias. Gracias, Liceña. Un gusto saludar. Igualmente, muy amable. 12:52 en Punto Noticias. Continuamos enseguida con más. Punto Noticias.